Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas. Hola, profes. Vamos hoy a adentrarnos en el mundo de la neurociencia y el diseño de interiores, pero no es cualquier interior. Vamos a hablar de nuestras aulas. ¿Sabían que la forma en que decoramos nuestros espacios pueden influir directamente en el aprendizaje y en el bienestar de nuestros estudiantes? Y no solo eso, un aula bien diseñada puede marcar una diferencia grandísima en nuestros estudiantes neurodivergentes, como aquellos con autismo o TDAH. Entonces, nuestro cerebro funciona de una manera particular. Y hoy vamos a hablar de qué cosas podríamos evadir y qué cosas deberíamos incluir en nuestra aula. Nuestro cerebro es como una esponja, absorbiendo constantemente información de nuestro entorno. La forma en que organizamos el aula, los colores que usamos, los estímulos que usamos y presentamos a los estudiantes pueden influir de manera directa en la capacidad de atención, concentración y aprendizaje. Entonces, especialmente los estudiantes que tienen autismo y TDAH y con otras neurodivergencias, que son muy sensibles al estímulo sensorial. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso antes de decorar nuestras aulas. Por ejemplo, los colores y las emociones. Los colores no solo son bonitos, sino que también evocan emociones y pueden afectar nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, em, los colores cálidos como el rojo y el naranja pueden estimular la energía y la creatividad, mientras que los colores fríos como el azul y el verde pueden promover una aula en calma y concentración. Entonces, si tú eres un maestro de arte, pues colores rojos y naranjas, perfecto, ¿cierto? Colores rojos y naranjas serían ideales para fomentar la creatividad. Pero si es un maestro que está constantemente con sus estudiantes y quiere que los estudiantes estén más concentrados, pues no vas a usar esos colores, vas a tratar de usar colores fríos, como un azul, un verde, o para mantener la calma, ¿cierto? Ese tipo de cosas son esenciales y esa información nos puede ayudar a mantener una aula mucho más tranquila. Por ejemplo, los colores neutros como el gris, el blanco, el beige pueden servir de fondo de una cartelera para resaltar elementos importantes. Y los colores vivos pueden utilizarse en dosis pequeñas para crear puntos focales y no en el tablero, porque generan distracciones. No pongamos colores vivos en los tableros, cerca de los tableros, nada cerca del tablero, porque el tablero es la zona donde el maestro va a estar la mayor parte del tiempo y quiere que haya una concentración, ¿vale? Entonces, si yo tengo colores vivos, los estudiantes van a estar totalmente distraídos y los colores vivos pueden generar una alteración de la emoción en los estudiantes. Entonces, tratemos de no tener colores vivos en frente de los estudiantes donde hay un punto focal de aprendizaje. En otros espacios pueden tener colores vivos. Por ejemplo, usar colores vivos para resaltar movimientos en el aula. Yo, por ejemplo, usaba flechas en el piso para decirles a los estudiantes a dónde se tenían que mover de acuerdo con mis estrategias de enseñanza, que usaba grupos pequeños para la diferenciación y necesitaba que se movieran de un lugar a otro durante la clase para que pudieran hacer las diferentes actividades que yo les había planeado. Y entonces ahí es cuando usaba colores vivos para dirigirlos, ¿no? Para llamar la atención. También puedo usar colores vivos en la parte de un fondo atrás donde quiero que estén, por ejemplo, las normas de la clase. Esto puede resaltar un poco, pero no donde los estudiantes prestan atención. Colores neutros, colores azules, verdes para calmar el cerebro. Los colores vivos no se recomiendan tampoco en aulas de niños pequeños. Las aulas de niños pequeños y los que están familiarizados con las técnicas de Reggio Emilia, de hecho, nada tiene, no hay mucho color. De las muebles, las sillas son de colores neutros, las paredes pueden ser blancas. ¿Por qué? Porque estos colores vivos van a evitar que el estudiante preste atención. Muy importante. Entonces, eso es contaminación visual. Evitar tener tantas cosas, tener estaciones, por ejemplo, en la organización del aula, tener a los estudiantes
ya sea en grupos, que se pueden sentar en grupos. Eso se usa mucho más en los Estados Unidos y en China, que los estudiantes se sienten más en grupos. Si son grupos grandes, obviamente, obviamente porque no hay espacio, se van a centrar en filas, aunque las filas ya casi no se usan. Sin embargo, si los tienes sentados en filas, evitar que el tablero esté lleno de colores y de cosas, lo más limpio posible. También tener espacios donde los estudiantes encuentren las cosas. Eso ayuda mucho a la logística. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de niños, de estudiantes muy pequeños, pues voy a tener los lápices en un cierto lugar donde ellos siempre van a encontrar los lápices, donde ellos siempre van a encontrar las cosas, para evitar desórdenes. ¿M? Y enseñarles a los estudiantes cómo moverse dentro del aula. En muchas escuelas tienen dos puertas las aulas, en otras no, pero sí es recomendable tener dos puertas, una de entrada y una de salida. Esto ayuda a la organización, pero si no tienen puertas de entrada y salida, pues nada, habrán unas rutinas y procedimientos para el salir y entrar de una. Muy importante. La cantidad de información visual puede ser abrumadora para algunos estudiantes y es importante no sobrecargar esta parte, la parte visual, y mantener un espacio lo más organizado posible. En el próximo episodio, cuando hablemos de procedimientos, les voy a contar cómo hacía yo para que la aula mantuviera limpia a pesar de tener niños pequeños, porque ellos hacían bastante parte del trabajo, ¿no? Entonces es importante que asignemos a los estudiantes ciertos roles. Y no es solo la vista lo que se puede abrumar, el sonido, los olores. En una parte que leí sobre neurociencia y educación, noté que ellos recomendaban tener plantas por esa conexión con la naturaleza. Tener una o dos plantas en el aula ayuda a tener una conexión con la naturaleza y calma el cerebro. Es un efecto que pasa o que genera el cerebro de saber que hay plantas. Entonces, se recomienda más bien plantas y plantas que pues obviamente sobrevivan eh, un buen tiempo y obviamente asignar a alguien que las cuide. Un estudiante puede regar las plantas, uno puede generar esa responsabilidad con las plantas. Los olores son importantísimos y cuando uno trabaja con estudiantes pues hay muchos olores. Entonces, si usted está en un área donde pueda ventilar, ventile, porque los olores generan estrés. El calor genera estrés. Si a usted le molesta el frío y le gusta una aula caliente, usted va a ver que los estudiantes se van a portar mal porque el calor genera mucha estrés y el frío genera más bien retracción. Entonces, tener en cuenta la temperatura de la temperatura, si hay posibilidad de regularla. Si no, pues nada, no se puede hacer nada, ventilar y aire por algún lado para que los estudiantes no se sientan agobiados con las temperaturas y con los olores. Los olores son importantes. De pronto las plantas pueden absorber algo de los olores. No recomiendo usar aromatizantes porque pues pueden llegar a ser peligrosos, pero sí se pueden usar eh, aceites esenciales. Pueden servir. Yo tuve un aula donde tenía un difusor y tenía aceites esenciales y los aceites esenciales tenían un olor muy rico, entonces los padres entraban al aula y se sentían cómodos en el aula cuando venían a una reunión y los estudiantes también se acostumbraron a tener un olor suave y relajante en el aula. Entonces, esas son opciones. Si no las tienen, no se preocupen. Lo importante es que no huela feo. Los olores, el ruido. El ruido es un distractor y yo no sé si algún día tendremos unos profesionales especializados, arquitectos en manejo de, de ruidos en las aulas, porque las aulas son muy ruidosas. Entonces eso puede distraer. Y si su aula tiene eco, pues todavía más. Ante eso no puedo decirles mucho porque eso es una parte estructural, pero sí se puede manejar niveles de voz para que los estudiantes no griten tanto, porque tienden a gritar, ¿no? Y pues a ver, hacer adaptaciones para los niños con autismo y TDAH. Los niños con autismo generalmente, los que tienen mucha estimulación sensorial auditiva, pueden usar headphones, audífonos que les bloquean el sonido, en este caso. Eso es importante, ojalá los padres lo puedan proveer o la escuela lo pueda proveer.
Es muy importante que los niños con neurodivergentes tengan un aula estructurada y predecible, pero no solo para los niños neurodivergentes. Cuando los estudiantes saben qué va a pasar en el aula, cuando es predecible lo que va a pasar, se maneja, se disminuye el nivel de ansiedad. Entonces el aula tiene que estar organizada de tal manera de que no genere ansiedad. Es decir, aquí van los lápices, aquí va tal lápiz, estos son el área de los cuadernos, o aquí van las maletas o las mochilas, este es el área de tal cosa, que el área, que el aula sea predecible. Esto disminuye la ansiedad de los estudiantes. No saber qué hacer, el cerebro y la ansiedad, no, el cerebro y la incertidumbre, perdón, el cerebro y la incertidumbre no se llevan bien. Entonces, generar incertidumbre en el aula de no saber dónde van las cosas, de dónde pongo esto, de dónde me siento, va a generar ansiedad y va a generar que los estudiantes no presten atención y no se tranquilicen. Y puede haber mucho más ruido y mucho más problemas de comportamiento. Esto ayuda mucho a estudiantes neurodivergentes, pero también a estudiantes neurotípicos. Entonces, reducir la ansiedad es un objetivo del aula, tratar de que el aula siempre esté organizada, que las sillas y que haya espacios de movilidad, que no haya obstáculos. Una vez quiere decorar su aula divina y tiene obstáculo aquí, obstáculo allá, evitar obstáculos, que haya espacios donde haya una movilidad, donde los estudiantes no se estén pegando la maleta con la otra, pero eso obviamente depende de qué tan grande es su aula y cuántos estudiantes tiene. Pero pues usted haga lo que mejor pueda, evitando colores vivos frente al aula, tratando de tener una que otra planta en el aula y teniendo a los estudiantes organizados, que ellos sepan dónde van las cosas en el para para ayudarles a estar más tranquilos cuando lleguen a su aula. Decoraciones para aulas grandes. En las aulas grandes es difícil, ¿no? Porque pues si tiene aulas grandes y muchos estudiantes, podría usar separadores de ambientes para crear espacios pequeños, pero depende del presupuesto. Así que para aulas grandes, lo mismo, los mismos principios, colores básicos, ojalá sentar a los estudiantes en grupos y no en filas, si se puede. Y ojalá poder tener como una atmósfera, una iluminación bonita, si se puede. Todo eso es relativo al presupuesto y a las aulas que tenemos, pero la iluminación es importante también. Diferentes espacios y diferentes atmósferas serían ideales, pero pues depende de lo que tenemos y de lo que nos dejen hacer en las escuelas. Pero ya sabemos cuáles son los principios básicos, ¿ok? En aulas pequeñas es importante optimizar el espacio y utilizar un mobiliario funcional. Rincones de lectura, espacios de colaboración pueden ser útiles. Un rincón pequeñito donde uno o dos estudiantes se puedan sentar a leer cuando hayan terminado su actividad o un espacio donde haya colaboración. Este tipo de cosas pueden ayudarles si los muebles son funcionales, ¿no? Que se puedan mover de aquí o para allá o que se puedan usar para varias cosas, ¿no? Como es que se puedan, hay unos muebles que se pueden poner en grupo, en círculo y quedan un redondo, quedan un círculo, otros quedan rectángulos, otros no se pueden. Lo ideal fuera que los muebles fueran funcionales, pero pues si no son funcionales, tratar de que los estudiantes entiendan dónde van sus sillas y cuando se mueven para trabajar en grupo, dónde las ponen nuevamente. ¿Ok? Ese tipo de cosas las trabajaremos en el siguiente episodio sobre procedimientos y rutinas. Entonces, vamos a resumir. Uno, la decoración del aula no es solo cuestión de estética, sino que tiene un impacto directo en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Al crear un entorno de aprendizaje óptimo, estamos proporcionando a nuestros estudiantes herramientas que necesitan, las herramientas que necesitan para alcanzar su potencial. Y también les estamos ayudando a sus cerebros a tranquilizarse. Un cerebro estresado puede que aprenda, porque el estrés es parte del aprendizaje, pero un cerebro sobreestimulado seguramente va a tener mucha más dificultad de aprender. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. ¿Qué les voy a decir? En el siguiente episodio vamos a hablar de qué hacer las 2, 3 primeras semanas de clase, que no son realmente clase, pero son procedimientos, normas, reglas, conocer a los estudiantes, crear conexiones.
¿cómo hacemos eso? Y les vamos a dar unas ideas y les damos, digo yo, porque voy a invitar a una persona especial para que nos cuente cómo hacemos esto, cómo generamos y ayudamos a los estudiantes a entender los procedimientos y las rutinas y las normas de un aula. Entonces, profes, stay tuned. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto, les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.